Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a Mariana Abreu aquí en el estudio. Todos los días te recibimos, Mariana, pero nos gusta cuando venís hasta acá. Acá hay aire acondicionado, hay otras condiciones laborales. ¿No? Todo tiene su lado bueno, su lado malo, ¿no? Estar afuera también es lindo, pero está bueno que vengas hasta acá para desarrollar un poquito este tema que se te ocurrió a partir de esta recomendación de la OMS sobre el uso de pantallas en niños y niñas menores de 2 años. Sí, es un tema que causa como bastante discusión, ¿no? Pública, mundial y también en Uruguay, y trajo un poco este asunto porque han habido en algunos países, sobre todo de Europa, recomendaciones más rigurosas con respecto a la exposición a pantallas por parte de los niños, ¿no? Hablamos de tablets, celular, televisión, bueno, etcétera, todos estos dispositivos. Y por otro lado, acá en Uruguay se está estudiando un proyecto de ley que presentó un diputado colorado para prohibir los dispositivos electrónicos en los ámbitos educativos. Bien, bueno, te dejo con el desarrollo de esta información, Mariana. Uno de los casos más destacados en relación a estas recomendaciones más rigurosas es el de España, en donde la Asociación de Pediatría de ese país recomienda no exponer a los niños menores de 6 años a ninguna pantalla. Esto es un poco más crítico, tiene una mirada más dura en relación a lo que es la mirada de la Organización Mundial de la Salud, que establece el no consumo de pantallas como una recomendación hasta los 2 años. Y esto es uno de los casos que ha generado discusión a nivel público. También, como decía, acá en Uruguay hay un proyecto de ley que prohíbe estos dispositivos para los ámbitos educativos. Hablamos del uso recreativo, ¿no? Del uso pedagógico. Pero bueno, lo que está un poco en la base de todas estas discusiones son los efectos que puede generar el uso de las pantallas. Hay cierto consenso en sociedades científicas, en la gente que está estudiando estos temas, en que antes de los 2 años las pantallas no causan ningún beneficio para el niño o la niña, salvo alguna excepción, por ejemplo las videollamadas, en el caso de niños mayores de 1 año, pero que sí puede haber riesgos. Hablamos de trastornos de alimentación, de problemas vinculados a la atención, generar vínculos y también herramientas internas de regulación ante la frustración, entre otros asuntos. Vamos a escuchar a Alfredo Cerizola, quien es neuropediatra y expresidente de la Sociedad de Pediatría, y también a Elisa Failache, quien es una doctora en economía aplicada, pero que se ha focalizado en este asunto. La evidencia científica dice que el uso individual, repetitivo, no creativo, puede afectar el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, puede afectar lo que es los vínculos sociales y la autorregulación. Pero que el uso compartido con adultos puede ser beneficioso. Hacer una videollamada con familiares que estén lejos o algunos programas que crear música. O sea, hay aplicaciones que pueden ser creativas para esas edades educativas. No es el uso habitual. El tiempo que ellos disponen de usar las pantallas están dejando de hacer otras cosas que sí son muy importantes, de jugar, de salir a pasear, de leer un libro, cantar una canción. Así como hay recomendaciones de ver con los adultos, hay recomendaciones sobre momentos en los que es más clave no utilizar la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, para calmar al niño o cuando el niño está comiendo, cuando la niña está por acostarse, es más claro que ahí el uso de la pantalla puede ser problemático. Entonces también, más allá del tiempo completo de exposición o no exponerlos a pantallas, hay recomendaciones vinculadas a cómo usarla. Bien, Mariana, y no es solamente es importante el tiempo que se está frente a la pantalla, ¿verdad? Sí, como escuchamos recién a Failache, hay diferentes usos que se hacen en relación a estos dispositivos, pero hay que tener cuidado porque hay aplicaciones que se presentan como educativas y que por un tema de mercado o de autodenominación, pero que no necesariamente son educativas, ¿no? Y aplicaciones que de repente tienen un contenido pedagógico, pero no son adecuadas para todas las edades. Y en esto, por ejemplo, es gráfico ver cómo han variado los dibujitos animados a lo largo de las décadas, ¿no? Con los ritmos mucho más lentos en los años 90 y ahora muchísimos más planos por minuto. Entonces, ese es un ejemplo de contenidos que puede también
generar una sobreestimulación en los niños, sobre todo pequeños, ¿no? Porque este es un tema bien grande y nos centramos en la primera infancia. Y vamos a ver cómo está Uruguay en relación a la exposición a pantallas. Compartimos una placa para eso. Como vemos, los datos de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud muestran que casi la mitad o más de la mitad no cumple desde el 2018 con esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no exponer a niños menores de 2 años a las pantallas. Y esto, bueno, ha aumentado también a lo largo de los años. En el 2023, que son los últimos datos, bueno, esta proporción aumentó. Pero no solamente aumenta la cantidad de niños expuestos, sino también los minutos que están frente a estas pantallas, ¿no? Y en esto lo podemos ver en la siguiente placa, que evidencia, en base a la misma encuesta, la cantidad de minutos que están expuestos los niños pequeños de 0 a 4 años. En 2018 promedialmente eran unos 72 minutos diarios y en 2023 un poco más de 1 hora y media. Pero si les parece, volvemos a este proyecto de ley que fue presentado por el diputado colorado Maximiliano Campo, que también habla de esto, de cómo ha aumentado la exposición de pantallas y de minutos a lo largo del tiempo y los efectos que esto puede causar, los efectos adversos. En este sentido, bueno, tuvo bastante llegada en la oposición al proyecto. Desde el oficialismo se plantearon algunos reparos, como la autonomía de la ANEP, aunque el texto deja librada la reglamentación justamente a la ANEP. Pero bueno, Maximiliano Campo, con quien nosotros hablamos, nos decía que quizá el mayor mérito es poner este asunto sobre la mesa, empezar a debatir lo que pasan los especialistas por el Parlamento para dar su visión y poder mejorar esta iniciativa, porque él estaba convencido de que algo había que hacer desde la regulación, ¿no? Desde la normativa. Vamos a escuchar nuevamente a Cerizola y Failache sobre las primeras lecturas que han hecho sobre este proyecto de ley y la necesidad, según ellos, de abordar este asunto de diferentes aristas. Los ámbitos educativos en general, por su misma dinámica, implican hacer actividades que en general no utilizan tecnologías, o por lo menos no utilizan la tecnología, las pantallas a nivel individual, ¿no? En el marco de actividades pedagógicas se puede usar pantallas, pero es una actividad diseñada para el proceso pedagógico. Cuando las personas son padres, madres, están en sus hogares y a veces tienen que hacer tareas o tienen que lidiar con que el hijo o hija quiera mirar la pantalla, ahí es más compleja la situación porque implica para quien cuida un tiempo de negociación o de mirar con ellos o de buscar qué contenidos darle para que miren. Yo creo que ese camino lo han recorrido sociedades que previamente han hecho mucha campaña de información y de difusión sobre por qué el uso en la escuela puede ser perjudicial, entre otras cosas porque se privan de poder tener conversaciones espontáneas, encuentros personales, juegos. Creo que hay que recorrer ese camino antes de llegar al final, que puede llegar a ser limitar el uso totalmente de los celulares en los centros educativos. Me parece que es muy importante que la sociedad, en general la comunidad, vaya entendiendo la importancia que tiene estos dispositivos en nuestra vida, en qué aspectos nos pueden ayudar y cuánto nos pueden perjudicar.